Queridos amigos que nos acompañan de diferentes latitudes, es muy grato estar con ustedes en las actividades del Movimiento de Cultura Espírita Activa, actividades que han sido diseñadas para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. También para la difusión de todo lo que es el pensamiento espírita y para el congregar a personas en este compartir de ideas de manera fraternal, unirnos más en pensamiento y tener la oportunidad de tenerlos cerca. Queremos recordar que en la página de la Asociación Espírita Internacional, CEPA, disfrutan gratuitamente de la colección Libre Pensar, Libre Pensamiento. Allí tienen obras como El Espiritismo en una perspectiva laica y libre pensadora, del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, La Inmortalidad del Alma del ingeniero David Santamaría, Mediunidad e Intercambio entre dos mundos, de el doctor Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo. También tenemos La Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, La Idea de Dios de Dante López y Ricardo Núñez, y Espiritismo, Ética y Moral de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. También tienen disponibles en nuestra página web todos los editoriales y todas las revistas contentivas de material espírita de la revista Evolución. Así que los invito a que hagan uso de nuestra página web, de nuestras redes sociales, donde van a poder disfrutar de un contenido espírita de actualidad. Hoy nos acompaña una amiga de la casa bueno, a la que le tenemos especial cariño. Se trata de Nelly Urruzola de Uruguay. Va a tratar con nosotros la conferencia Ni cielo ni infierno. Es jubilada del sector financiero. Tiene preparación en el área de recursos humanos. Desde hace 34 años es trabajadora espírita en el Centro Juana de Ángeles de Montevideo, de 1988 a 2017. Y de 2018 hasta la presente dirige el Centro Emanuel de Maldonado, Punta del Este. Querida Nelly, te damos la más cordial bienvenida. Las gracias por aceptar nuestra invitación. Y les recordamos a los amigos que vamos a hacer las preguntas al final de la conferencia de Nelly a través del chat para evitar interrupciones. Te damos la más cordial bienvenida, Nelly. Adelante. Nelly, ¿nos escucha? Rodolfo, Yo estoy, voy a ver qué pasó con Eli. ahí se conectó nuevamente. Está. La que no iba a tener problemas es la que los tuvo. Suele suceder. Adelante, Nelly, ya te hice. Comenzamos. Sí. Bueno, muchas gracias a Sima, a estos queridos amigos, porque siempre tienen la deferencia de invitarme. Gracias a todos los presentes y a aquellos que vayan a ver esta charla. A mí me gusta decir que es un conversatorio con todos acerca de un tema que está muy presente en la humanidad. ¿Ya se preguntaron alguna vez
si hay cielo e infierno, siempre ante la presencia inevitable de la muerte, el hombre actual aún no puede desprenderse de una visión corta y considerarla a la muerte como una simple destrucción. Ello a pesar de las innumerables concepciones que desde la antigüedad más remota configuran el pensamiento humano. Sin embargo, hay investigaciones científicas respecto a la naturaleza humana, particularmente en los fenómenos paranormales, que han aportado pruebas irrefutables de la supervivencia del hombre, de la humanidad, después de la muerte. La concepción del cielo y el infierno es un tema profundamente arraigado en muchas religiones, en muchos sistemas de creencias, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y estas representaciones varían considerablemente según la cultura, según la religión, según las tradiciones específicas de cada lugar. Voy a tratar de abordar algunos aspectos de algunas de las principales religiones. El cristianismo considera el cielo como un lugar ante la presencia de Dios. El cielo sería la salvación, la recompensa eterna para aquellos que han creído en Jesús y han seguido sus enseñanzas. Se describe como un lugar de paz, de felicidad, de comunión con Dios. Por otro lado, el infierno es un lugar de castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios y por consiguiente han vivido en el pecado. El infierno se describe como un lugar de tormento, un lugar separado de Dios. Si vamos al Islam, para ellos es el Jannah, es el paraíso. Se presenta como un lugar de felicidad eterna, de recompensa para aquellos que han seguido los mandamientos de Alá. El paraíso lo describen con jardines exuberantes, con ríos de leche y miel, con placeres eternos. En contraste, el Jahannam es un lugar de castigo para aquellos que han desobedecido a Alá. También es un lugar de tormento y sufrimiento. Sufrimientos y tormentos acordes a los pecados que se haya cometido. Ya el judaísmo tiene una concepción menos definida del cielo y el infierno que en estas religiones. Ellos suelen centrarse más en esta vida que en la vida del más allá. No obstante, algunas corrientes judías creen que la vida después de la muerte es también un lugar de recompensa espiritual, el gran Edén, el jardín del Edén, el Gehenna, un lugar de purificación. Y todos estos conceptos van variando según las diferentes religiones, según las diferentes creencias. Por ejemplo, algunas religiones como el hinduismo, el budismo, tienen una variación de estas ideas, porque pueden incluir ciclos de reencarnación basados en un karma. Esta es
una descripción, una visión muy general de las concepciones que podemos acceder nosotros del cielo y infierno en diversas religiones. Pero incluso estas concepciones varían según la religión, varían según interpretaciones individuales. Pero vamos a preguntarnos, ¿el cielo y el infierno existen? Albert Einstein decía, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Las ideas nuestras, las ideas de los humanos, se corresponden con lo que sabemos. Y a medida que vamos siendo influenciados por nuevos conocimientos, a medida que nuestras creencias se van modificando, van cambiando nuestras concepciones. Imagínense que cuando la astronomía aún no estaba tan avanzada, cuando aquel concepto humano era bastante limitado, cuando creíamos que llegábamos hasta las estrellas, que eso, hasta ahí había un tope, pero ahora las estrellas son ilimitadas. La región de las estrellas es ilimitada. Entonces, cuando decimos esto, cuando comenzamos a percibir el universo y le preguntamos a las religiones, ¿dónde está el cielo entonces? Enmudecen. Porque la palabra cielo designa un espacio indefinido que circunda nuestro planeta. Más particular, que se encuentra encima de nuestro horizonte. La palabra cielo es una palabra que tiene origen del latín, coelum, y del griego, koilos, que significa hueco, cóncavo. El cielo aparece ante la humanidad como una inmensa concavidad. Pero esta teoría estaba basada en una carencia de conocimientos astronómicos. Fue la de todas las teogonías que convirtieron a los cielos en escalones, en diferentes grados de beatitud. El último cielo era la morada suprema de la felicidad. Recuerden que hemos sabido que había 7 cielos. Hemos hablado del 7º cielo, allí donde estaba la dicha perfecta. Los musulmanes hablaban de 9 cielos, donde a medida que íbamos avanzando, íbamos conquistando y aumentando la felicidad. Todas las religiones han admitido el principio de la felicidad o de la desdicha del alma después de la muerte. Es decir, penas y goces futuros. Eso estaría resumiendo las doctrinas del cielo y el infierno, que se encuentra en todas partes. No obstante, ellas difieren en la naturaleza de las penas y los goces, y en las condiciones que determinan a los unos y a los otros. De ahí las contradicciones que dan origen a cultos diferentes, a deberes particulares,
que nos han ido imponiendo diferentes rituales para honrar a Dios. Y por este medio ganarnos el cielo o el infierno. ¿Qué sentido le estaríamos dando a la palabra cielo? Creemos que el cielo es como los campos elíseos de los antiguos, donde los buenos humanos están amontonados confusamente, preocupados durante la eternidad por una pasiva felicidad. Si apeláramos a nuestra razón, que no. Diríamos que el cielo es un espacio universal, son planetas, son estrellas, son mundos donde los espíritus gozan en plenitud de sus facultades, sin padecer esas tribulaciones que tenemos durante la vida material, esas angustias inherentes a la imperfección. ¿Y el infierno? ¿Dónde está ubicado el infierno? Algunos estudiosos lo han ubicado en las entrañas mismas de nuestro mundo. Otros no sabemos dónde. Sin embargo, esta cuestión aún no ha sido resuelta en ningún concilio. De modo que estamos limitados a conjeturas, meras conjeturas. Lo único positivo de este infierno, donde quiera que se encuentre, lo podemos asimilar a un mundo material, a un mundo que no tiene sol, que no tiene estrellas, a un mundo que aparenta ser más inhóspito que la Tierra, a un mundo que no tiene ningún beneficio, a una región más árida de esta en que vivimos, a donde obviamente los pecadores habitamos. Esa idea del infierno con hogueras ardientes, con calderas en ebullición, quizá podría ser tolerada en un siglo muy lejano, pero ya en el siglo XIX, y mucho menos en el siglo XXI, no es más que un fantasma, adecuado a lo sumo para infundir miedo en los niños y concepto del cual se desprenden apenas comienzan a discernir. Son solamente símbolos. ¿Por qué los espiritistas decimos que son símbolos? Porque en todas partes del universo hay espíritus felices, hay espíritus desdichados. Y en todas partes del universo los espíritus se reúnen por simpatía, a donde quieran. Por esta razón debemos decir que el espiritismo destruye el infierno localizado con sus hornos y con sus penas irremediables. Porque en realidad el espíritu cuenta con dos alternativas. Una
alternativa temporaria de reparación graduada según sus acciones. Y otra que es la consecuencia de su mérito. El espiritismo rechaza absolutamente una tercera alternativa, la de la condena eterna. Y esa supervivencia implica la existencia de planos espirituales, de hipóstasis, donde la vida humana continúa. Y no lo decimos nosotros, lo decía Plotino en su teoría de las almas viajeras, aquel heleno, autor de la Eneadas, aquel seguidor de Platón, de Aristóteles, de Pitágoras, de Heráclito. Plotino ya concebía el espíritu como una unidad o identidad en la diferencia. Decía, es a la vez unidad y multiplicidad. El ser mismo es en sí múltiple. Hoy, con los avances de distintas ciencias, en especial de la física y la biología, ese velo se está rasgando. Ese velo que nos impedía ver de manera clara, distinta, la realidad que nos constituye y que nos circunda. El cuerpo espiritual o perispíritu, según Allan Kardec, ya ha sido tecnológicamente demostrado. Por consiguiente, los muertos ya no pueden ser considerados muertos. Ha sido declarado categóricamente que el espíritu es inmortal. Lo que muere es solo el cuerpo carnal, el cuerpo físico. Por otra parte, desde el punto de vista del pensamiento y la razón, sería absurdo pensar que en el universo, en que nada se pierde, como nos enseña la física, donde todo se transforma, el humano fuese la única excepción. Cuando nos sorprende el fenómeno biológico de la muerte, nos trasladamos, nos transferimos a otros planos de materia más sutil, más rarefacta, donde continuamos viviendo con más libertad y posibilidad de realización. Y si nosotros hoy, encarnados, podemos realizar tantas cosas, ¿por qué dejaríamos de actuar con más provecho, con una visión más elevada, en otro plano donde todo confluye a nuestro favor? Aquellas personas que piensan en los muertos como muertos se engañan. Ellos están más vivos que nosotros, poseen más visión, una visión más penetrante que la nuestra. Son seres más definidos que nosotros, pueden vernos, visitarnos, comunicarse con nosotros con la más absoluta naturalidad. Es preciso entonces saber que los humanos son espíritus y que los espíritus no son otra cosa que humanos liberados de las imposiciones de la materia, los mal llamados muertos. Tenemos que pensar en ellos como seres vivos, actuantes, como realmente lo son. Y ya estamos pudiendo comprender esa idea, a pesar de que llevamos 21 siglos de cultura religiosa que nos conducen nuevamente a esa disyuntiva. Cielo, infierno. Todas las religiones, como ya dijimos, hablan de cielo y infierno, pero hablan especialmente de infierno, región de sufrimientos, de fuego eterno, de abismos insondables. La doctrina espírita,
nos ofrece una síntesis mucho más profunda, en el cual nos demuestra la existencia del espíritu, la continuidad evolutiva después de la muerte, y la respalda. La respalda por informaciones obtenidas de los propios espíritus. En ese libro fantástico, El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, ese cuarto libro, en donde Allan Kardec escudriña profundamente diferentes temas, diferentes teorías religiosas y filosóficas sobre la vida después de la muerte. Yo creo que si le damos una rigurosidad histórica, podemos tomarlo como el inicio de un estudio científico de la situación de los espíritus en el plano espiritual, con descripciones hechas por ellos mismos, con comunicaciones mediúnicas. Por consiguiente, podemos afirmar que cada uno de nosotros somos portadores de nuestro infierno y portadores de nuestro paraíso. Cuando hablamos de infierno no podemos obviar el sufrimiento. Esa palabra que tiene una raíz latina, que significa acción o resultado de padecer dolor, que sus componentes léxicos son llevar, ¿no? Que la Real Academia Española nos dice padecimiento, dolor y pena, pero a la vez nos dice paciencia, conformidad y tolerancia con que se sufre algo. Curioso. Curioso porque parece que la primera parte de la acepción nos describe el problema que tenemos y la segunda apunta a de qué manera lo vamos a solucionar. Por otro lado, leí en Wikipedia que el budismo dice que la razón del sufrimiento es una mera cuestión mental, que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Sin embargo, el espiritismo, en el capítulo 4 del libro El cielo y el infierno, es concreto. Allí se habla de egoísmo, de orgullo, de rebeldía, de envidia, de odio, de codicia, de avaricia, de indiferencia. Allí se exponen todas las causas del sufrimiento. Allí Kardec habla de malvados, de castigo, pero son los espíritus que se describen así. Son los espíritus que describen esas sensaciones desagradables, esas sensaciones de aislamiento, de tinieblas, de vacío. Esas sensaciones tan humanas como frío, como hielo, como ahogo, siempre constantes, siempre recurrentes. Pero también es allí donde se habla de piedad, de arrepentimiento, de progreso, de expiación, de pruebas, de reparaciones, de humildad, de paciencia, de amistad y de amor. En este capítulo se exponen diferentes situaciones reales del alma en el momento de la muerte y después de la muerte. Hablan aquellos que fueron humanos y que hoy son espíritus de diferentes épocas, de diferentes condiciones sociales, como Nobel, Auguste, Lisbeth, Pascal, Clara, el príncipe Urán.
espíritus que debido a sus actos o a la falta de ellos, lo que nos relatan son estados de conciencia. Nos relatan la consecuencia del accionar que han tenido en el planeta, en su última encarnación. Y por ejemplo, la consecuencia de los placeres y los apegos materiales, como lo relata Nobel, aquel joven rico e inteligente que era indiferente a todo. Aquel que desencarnó solamente con 24 años y que dice que una luz implacable ha iluminado los pliegues de su alma y la ha dejado desnuda, avergonzada, que lo ha abrumado. Aquel que puede ver todavía los lazos que lo retienen a la materia. O cuando leemos de las lamentaciones de aquel bohemio arrasado por la sensualidad, que se siente libre al fin, que entiende que vivió solo para sí y que por eso está sufriendo. Todos ellos, de alguna manera, nos hablan de nosotros. Cuando Lisbeth nos presenta el egoísmo descarnado, aquella prusiana, rica, bella, vanidosa, egoísta, indiferente, ambiciosa, desleal, nos aconseja, sé humilde de corazón, paciente frente a las pruebas, caritativo con el pobre, alentador con el débil, sensible a los sufrimientos de todos. Nos muestra el arrepentimiento. O Clara, cuando Clara se siente dominada por un sentimiento muy grande de egoísmo, donde reconoce su culto, su propia personalidad, donde dice que sombras silenciosas la rodean, que no tiene esperanza, que no tiene asilo, que no tiene reposo. Cuando maldice las comodidades humanas, y después, cuando el espíritu de San Luis nos explica que el egoísmo es el gusano que roe el corazón de Clara, es su verdadero demonio. Cuando nos dice que, dada su condición, la sociedad la encontraba una mujer feliz. La sociedad envidiaba su suerte. Esa es la condición nuestra de hoy, de una enorme cantidad de personas. Una enorme cantidad de personas respetadas, honradas, barnizadas de autoridad, que se aman solamente a sí mismas. Que no dan nada a nadie. Y luego, la consecuencia es que nadie les da nada. La fortuna, las ventajas físicas, los homenajes, esa lisonja a nuestra vanidad. Allí en el despertar de la conciencia se convierte en indiferencia y vacío alrededor. Se convierte en sufrimiento punzante, en dolor.
Y ni hablemos de Urán, que nos muestra la envidia. Y que lo abruman los sufrimientos. Pero reconoce que Dios nos da a todos la libertad. Y los espiritistas decimos, libre albedrío. Pero no existe libre albedrío si no hay voluntad, si no hay ganas, si no hay deseos de conquistar algo diferente. Si somos avaros como François, aquel viejo avaro y solterón que padecía haber dejado su fortuna a sus sobrinos y imploraba que se la devolvieran. Es sorprendente cómo cuando nosotros podemos abrazar el concepto del espíritu inmortal, con más rapidez podemos comprender. Con más rapidez podemos fortalecer nuestra voluntad. Porque tanto nosotros los encarnados como los desencarnados necesitamos actuar sobre nuestra alma, sobre nuestros sentimientos. Tenemos que plantearnos el propósito de mejorar nuestra alma. Nosotros en las comunicaciones, en el libro El cielo y el infierno, vemos cómo a medida que avanzan los espíritus, son capaces de reflexionar, de mejorar su estado, son capaces de dar lugar a la intervención de guías, de espíritus más avanzados, más evolucionados, que acuden solidariamente a iluminar de alguna manera. También los espíritas hablamos de caridad. El progreso de la humanidad ha venido eliminando muchas tendencias bajas, muchas intenciones desagradables de los humanos. Ese es el fin de mostrarnos la evolución. En el libro de los espíritus pueden encontrar de la pregunta 1016 a la 1018 un análisis, unas respuestas. Aquello de que hablamos al principio del primer, segundo, tercer, cuarto cielo, como los pisos de un edificio. Y cuando los espíritus contestan, hace más de 160 años, se acomodan al lenguaje de la época. Y expresan esos lugares como grados de purificación, de dicha. Lo mismo sucede cuando se pregunta por el infierno. Pero aquello no es un horno, no es el tártaro. Nosotros tenemos que analizar las expresiones.
La Tierra no es el centro del universo. El cielo no es una bóveda. El infierno no está abajo. Ni subimos al cielo, ni bajamos al infierno. Hoy la ciencia ha demostrado que la Tierra es un pequeñísimo mundo, sin importancia especial entre los millones y millones de mundos. Y estaba reservado al espiritismo explicar todo esto. Dar una explicación racional, más grandiosa y al mismo tiempo más consoladora para la humanidad. Así podemos decir que en nosotros mismos llevamos nuestro infierno y nuestro paraíso. En nuestras vidas corporales y físicas y en nuestra vida inmortal. En el instante de nuestra muerte, en el instante que nuestra conciencia despierta a la inmortalidad, queridos amigos, somos los mismos, con todos nuestros cielos y con todos nuestros infiernos. En la pregunta 1018 del Libro de los Espíritus, cuando se les pregunta si la tierra algún día será el reino del bien, los espíritus responden: el bien reinará en la tierra cuando los espíritus que vengan a habitarla sean buenos, hagan reinar en ella el amor y la justicia, que son el origen del bien y la felicidad. Porque el progreso moral de la humanidad, el progreso moral del universo, está en la práctica de las leyes de Dios. Las leyes de Dios inmutables, las leyes de Dios para siempre, para el pequeño mundo terrenal y para la inmensidad del universo, acorde a la evolución de cada uno. Y la práctica de esas leyes atraerá a este planeta buenos espíritus que harán desterrar de él el orgullo y el egoísmo. El mundo de regeneración que se anuncia no va a venir de regalo. Dios, nuestro Creador, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, ya nos regaló todo. Somos nosotros los que tenemos que construir y reconstruir. Entonces, yo me pregunto y les pregunto, ni cielo, ni infierno. Porque si la doctrina espírita, filosofía de consecuencias morales, como bien lo dijo León Denis en el libro El problema del ser y del destino, en la evolución y finalidad del alma, en el ítem 9, tenemos nosotros el instinto de la animalidad más o menos comprimido por el largo trabajo, por las pruebas de las existencias pasadas. Y tenemos también la crisálida del ángel, del ser radiante,
y puro que podemos venir a ser por la impulsión moral, por las aspiraciones del corazón y por el sacrificio constante del yo, del ego, de la materialidad, de la ignorancia, de la imperfección. Tocamos con los pies las profundidades sombrías del abismo y con la frente las alturas fulgurantes del cielo, el imperioso, glorioso de los espíritus. Me gustaría que cada uno de nosotros, que seguramente nos hemos planteado, más cuando comenzamos a avanzar en edad, así como yo, ¿cuál será la situación? Porque 21 siglos de cultura religiosa no se borran de un día para el otro. Comparada a 160 años de esta revolución filosófica que es el espiritismo. Y muchas veces tendemos a pensar en el después. Como digo yo, estaré tocando el arpa o ardiendo en la hoguera, sin darnos cuenta qué soy, qué es ahora. Ahora es donde vivimos cielos e infiernos. Ahora es donde construimos felicidad o sufrimiento. Ahora es el momento. Porque al instante después de nuestra desencarnación, solamente vamos a observar cómo lo hicimos, cuánto avanzamos, cuánto dejamos por el camino. Si queremos ubicar el cielo y el infierno, cada uno de nosotros lo tiene hoy. Después, ni uno ni el otro. Después, conciencia liberada. Después, conciencia superior. Ahora, libertad y voluntad. El Dios del espiritismo es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios libre. No es como los hombres, no es a nuestra imagen y semejanza. Nuestro Dios no nos dio ni cielo ni infierno. Nuestro Dios nos dio posibilidades de perfeccionarnos, libertad para pensar, opciones para elegir y camino para continuar. Muchas gracias a todos. Excelente, querida Nelly. Muchas reflexiones nos dejan. Creo que te voy a empezar yo con una pregunta, ya que veo que tienes aquí muchas felicitaciones. Ese cielo e infierno no serán realidades existenciales y realidades espirituales de acuerdo a nuestras construcciones mentales. Sin lugar a dudas, Yolanda, sin lugar a dudas que son construcciones mentales, pero no son construcciones mentales después que morimos. Son construcciones mentales del hoy. Es nuestra vida, es nuestra encarnación. Pero sí, esas construcciones mentales, que es la vivencia actual, son las consecuencias que experimentamos
en la espiritualidad. Por eso cité a esos espíritus que nos muestran las consecuencias de su vida encarnada. Sin lugar a dudas, que la mente lo es todo. Y cuando digo la mente lo es todo, el pensamiento lo es todo, el espíritu lo es todo. Coincidimos. Ya creo que estamos viendo aquí las preguntas. Bueno, que tenemos puras felicitaciones, palabras muy bellas que mientras surgen algunas otras preguntas, te las leo. Te dice María Dolores Quintana, entender la verdad que viene de ti es maravilloso, pero más aún hacerlo contigo, es lo que te dice. Qué afortunada me siento de aprender con ustedes. Abrazos desde Sevilla. Muchas gracias, María Dolores. La verdad no viene de mí. Lo que yo expongo es mi verdad, pero cada ser humano tiene su verdad. La verdad viene del concepto de Dios. Esa es la inteligencia suprema, donde tenemos que ahondar, donde tenemos que pensar. El espiritismo del siglo XXI es un espiritismo de estudio, de libre pensar. No tengamos miedo a cada uno a pensar, a reflexionar, a cuestionar. Tampoco la verdad de Kardec es una verdad, es la verdad de Kardec del siglo XIX. Hoy podemos pensarla a la luz de las experiencias que estamos viviendo cada día, a la luz, por suerte, del progreso de la humanidad, con otras concepciones, con otras vivencias, con otra sociedad. Creo, y es un pensamiento personal, que tenemos la obligación de escudriñar el espiritismo profundamente para dar un impulso nuevo a la humanidad. Te dice Conchita Delgado de Cima de Caracas. Nelly, agradecido por tu bella charla. Usted leyó Ni cielo ni infierno de Pablo Enrique de Figueiredo y Lucas Sampaio sobre la adulteración de las obras conclusivas de la doctrina El cielo y el infierno. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo, por mi querido amigo Pablo Enrique de Figueiredo, coincido. Coincido en que, no coincido que haya habido mala fe, no coincido, pero solamente me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cambiar lo que Kardec hizo en vida, si podíamos analizarlo y hacer buenos aportes? Ahora también coincido, no, creo que no es tan importante detenernos en las adulteraciones, en lo que fue, en lo que no fue, en lo que se sacó, en lo que se puso. Creo que es mucho más importante estudiar y analizar por nosotros mismos las situaciones que se plantean. El libro Ni el cielo y el infierno, que también lo leí, expone una cantidad de documentos, pero siempre los espíritas tenemos que tratar de ser analíticos, de ser racionales, de ser libre pensadores, y cada uno de nosotros tomar una posición al respecto. Yo personalmente coincido con Pablo Enrique. Ya seguimos. Felicitaciones, te dice Luisa. Felicitaciones, mi pregunta es, ¿cuándo se libera el espíritu de su transición? ¿Se modifica conocimiento dentro de su conclusión? Bueno, cuando se libera el espíritu de su transición, es muy relativo, ¿no?
para cada uno. Y evidentemente en el cielo y el infierno, cuando leemos los relatos, se modifica su conciencia, se modifica la concepción que tiene de la existencia, porque siempre estamos evolucionando. Por eso vamos a encontrar espíritus endurecidos, espíritus arrepentidos, espíritus piadosos, espíritus felices, todos en una continua evolución, todos en un continuo conocimiento, adquisición de conocimiento, todos ejerciendo su libre albedrío, su libertad. Pero sin lugar a dudas, cuando nuestro espíritu abandona esta materia aún tan pesada que tenemos los humanos, y su conciencia se siente más liberada, más amplia, se modifican las percepciones. Te dice Pablo de Argentina. No puede haber castigo eterno para faltas temporales, ni goces eternos ni goces eternos por algún pequeño bien que hayamos hecho en un corto periodo. Excelente, por un corto periodo de tiempo. Excelente comunicación, Nelly. Felicitaciones y gracias por la claridad de la charla. Penas y beneficios eternos. Un Dios absolutamente injusto. Un Dios concebido por las religiones humano. El humano se miró y dijo, voy a ser un Dios igual a mí. Como yo juzgo y castigo, y como yo premio a mis pares, Dios también. Razonablemente no puede ser. Ni penas eternas, ni castigos eternos. Seres espirituales perfectibles evolucionando, siempre. Se dice nuestra querida Rocío Ferrón. Felicidades, Nelly, por tu charla. ¿De qué manera podemos los espíritus ayudar a los que sufren su propio infierno interior y no son espiritistas? ¿Es más fácil ayudar a los espíritus que a los encarnados? Querida Rocío, estamos aquí en la tierra, encarnados. A veces los espiritistas cometemos el error de sentirnos seres mesiánicos que podemos ayudar a los espíritus desencarnados, que tenemos la obligación de ayudar a los espíritus desencarnados. Nosotros tenemos, según Kardec, la oportunidad de comunicarnos con los espíritus encarnados. Es verdadero. Y también podemos orientarlos en algún caso o podemos ser orientados por ellos. Personalmente considero que nuestro trabajo está aquí, en la tierra. Por eso estamos aquí. ¿Y cómo ayudamos al que sufre y no es espiritista? Este mes es el mes que conmemoramos el suicidio, pandemia silenciosa que está aquejando a la humanidad. ¿Cómo ayudamos a ese ser que decide parar con el sufrimiento porque no puede más? Hay una palabra mágica, empatía. Empatía con todos los seres humanos. Intento de ponerme en los zapatos del otro. Escuchar, mirar,
y ser precavido y humilde, considerándonos tan imperfectos, tan perfectibles, como me gusta decir a mí, como el otro, podemos ayudar. No se necesitan grandes cosas para ayudar. Se necesita un abrazo, se necesita una palabra, se necesita un momento de silencio, se necesita una mirada compasiva. En definitiva, se necesita estar atento. El espírita no puede ser un ser pasivo, tiene que ser un ser atento, atento a la sociedad, atento a la comunidad, atento a su entorno familiar, atento a su vecindad. Así podemos ayudar, querida amiga. Así como tú ayudas con tus libros, despertando sentimientos, así se ayuda. Te dice Miguel, ¿qué pensar del umbral que comentan algunos? No. Algunos espíritus. Bueno, voy a aclarar que es una posición personal. No se puede ser espiritista si se levanta el dedo para ubicar a un ser humano desencarnado en un lugar de terror. ¿Quién es un espiritista para decir que las personas desencarnadas van a un umbral de sufrimiento? ¿A dónde lo dice Kardec? ¿A dónde lo dice León Denis? ¿A dónde lo dicen tantos y tantos estudiosos de la doctrina espírita? Y si lo hubiesen dicho, también estaría en desacuerdo, porque tengo la libertad de pensar. Estados de conciencia que por simpatía reúnen a otros seres en el mismo estado de conciencia. No estoy de acuerdo con valles de suicidas, valles de sufrimiento, umbrales. ¿A dónde están? Acabamos de decir que la concepción de ese cielo cóncavo, el día que la ciencia determinó que el universo es imposible de pensar en nuestra mente, el alcance que tiene. ¿Será que nosotros los seres humanos tenemos la potestad de ubicar a algunos seres en un lugarcito? No. El amor, la solidaridad, la caridad que tanto se habla, nos dice que cuando nosotros tratamos de ubicar a alguien en algún lugar con nuestro dedo, hay 4 que nos apuntan. A ver qué se fue, déjenme mirar porque parece que se fue. Si me ayudas, Euridice, si hay más preguntas. Ok, estoy buscando. Gracias, Me querida. parece que esto aquí es un poquito complicado para conseguir aquí las preguntas, para rodarlas. Aquí tengo a Ana Viloria que dice, a mí me criaron amenazando con el infierno, pero en la adolescencia me di cuenta que el infierno estaba aquí. Ana, no, el infierno no está aquí. Nosotros no estamos aquí para vivir un infierno, nosotros estamos aquí para ser felices. Entonces depende de nuestro libre albedrío, depende de nuestras acciones,
depende de nuestra humildad para reconocer nuestros errores. El día que nosotros podemos aceptar todas nuestras equivocaciones, encontramos un momento de paz y se termina el infierno. Ni cielo ni infierno, vuelvo a repetir. Estadios de conciencia, vivencias en el plano carnal, errores y reparaciones. Nuestro Dios, el Dios espiritista, no castiga. Nuestro Dios, el Dios espiritista, da oportunidades. Así, no consigo otra. Bueno, Muchísimas felicitaciones, eso sí, excelente disertación. Realmente nuestros queridos oyentes, participantes, con gusto vinieron a observar tu conversatorio, tu charla tan importante y tan interesante. Han quedado bien contentos y bien satisfechos por lo que has comentado. Realmente hay muchas felicitaciones eh, y bien satisfechos con lo que has comentado. Nosotros acá también, desde acá, te queremos dar las gracias, Nelly, por haber participado y haber aceptado esta invitación eterna, porque aquí sí hay eternidad, así como otros que están acá que nos están observando, como Arroyo, como David Santamaría. Ustedes serán nuestros conferencistas eternos para el CIMA. Muy agradecidos también a todos los que nos han acompañado. Si quieres cerrar con algún comentario más, Nelly. bueno, muchísimas gracias, Eury, por esa amabilidad que tienen siempre conmigo. Realmente me siento un poco venezolana con Sima, porque, Lo único porque, que tienes que decir es chévere. Ya al decir chévere, ya eres venezolano. porque esa conexión que tenemos que quiero compararla a nuestro cielo. Esta amistad, esta conexión, este sentimiento, esta energía que a pesar de estar, aquí hay gente de España, de Argentina, de Puerto Rico, de Uruguay, de Venezuela, y parecería que estamos todos en un mismo lugar. Bueno, así es, así son los estadios de cielos y de infiernos que nosotros podemos crear. Somos seres en permanente construcción, somos seres en permanente renovación, somos seres que a veces nos castigamos, pero a veces nos castigamos porque tenemos tanto tiempo de cultura asimilada, tenemos tanto tiempo de mensajes de teléfonos descompuestos que han llegado a nosotros, que los hemos tomado como verdades. Entonces yo hoy lo que quería era que cada uno de nosotros podamos quedar pensando en la inmensidad del universo, en el amor de Dios, y olvidarnos de ese Dios Señor, olvidarnos de la barba blanca, comenzar a pensar en una gran energía que nos envuelve, en una gran vibración. El universo se mueve por vibración y nosotros somos agentes vibracionales. Entonces, me resta agradecerles profundamente, agradecerle a todos los amigos, hermanos, queridos que han estado aquí compartiendo esto que no ha sido nada más que pensar un poquito, pensar desde la óptica espírita, analizar, ver a Kardec como un gran pensador que dijo, miren, aquí tienen, sigan adelante, sigan reconstruyendo, sigan pensando. Así que les mando todo mi amor y gracias. Muchísimas gracias. Así lo recibimos. Gracias en nombre de la profesora Yolanda, que también se le cayó nuevamente la señal. En nombre de ella, en nombre del CIMA, agradecemos a todos, agradecemos a ti, Nelly,
por su presencia y por su consecuente asistencia a nuestras conferencias dominicales. Y los invitamos para nuestra próxima conferencia que será notificada oportunamente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, la profesora siempre se despide con aplausos y besos. Vamos a darle nuestros aplausos y besos para Nelly, que está bien merecido. Pues. Vamos. Para ti, Nelly. Gracias.